amigos y amigas de Cat Production? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja, que Dios me los restaure y que Dios me los tenga con salud. ¿Quién por acá? Cristian, una vez más. Cat Production presenta el capítulo número 6 de por qué cuando recibimos la bendición la perdemos. Estamos en Jueces, ¿verdad? Nos quedan 5 capítulos para salir del libro de Jueces. Si yo busqué la Biblia porque vamos a seguir leyendo, vamos a entrar al capítulo número 17 y el título es Las imágenes y el sacerdote de Micaía. Hemos visto en estos 16 capítulos pasados, ¿verdad?, que a ellos les gustó ser esclavos, porque saben que si vuelven a lo mismo tienen castigo y aún así lo hacen. Lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Aunque usted me diga que no le gusta ser esclavo de nada, a veces sí nos gusta ser esclavos porque volvemos a lo mismo. Nos cansamos y nos cansamos de estar en el camino de Dios porque lo vemos muy difícil, cuando en realidad es tan fácil, solo de ponerlo en manos de Él, que Él se encargue. Es decir, no tenemos problemas, solo un Dios que nos respalda, cubrirnos con tu santa sangre, ponernos las partes de su armadura y que Él sea el que nos guíe, que nos restaure, que nos sane, que nos limpie, no destruirle el camino y dejarlo que Él trabaje con nosotros y Él mismo se va a encargar de que las cosas buenas vengan a nuestra vida, así como lo decía Deuteronomio 28, todo lo que toque mi mano prosperará y se abrirá una ventana de los cielos y caerá una gran bendición. Así que vamos ahí, vamos a seguir leyendo porque en esos 16 capítulos lo hemos visto que ellos, el castigo de ellos era reciben otra vez esclavitud. Ya llevan bastantes años, ¿verdad? Bastantes años llevan como esclavos y vamos a ir ahí de nuevo. Vamos a ir a ese capítulo número 17 a ver qué nos trae el 17 al 21 el Espíritu Santo y que nos va a seguir enseñando. Jueces, capítulo 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: Los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió: Soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: Quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote.
Jueces, capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región, y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines, y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes, que has juntado gente? Él respondió: tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada, y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla,
Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Jueces, capítulo 19. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: «Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis». Y se sentaron ellos 2 juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: «Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón». Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: «Conforta ahora tu corazón, y aguarda hasta que decline el día». Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: «He aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa». Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: «Ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos, para que pasemos en ella la noche». Y su señor le respondió: «No iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa». Y dijo a su criado: «Ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabaa o en Ramá». Pasando pues, caminaron y se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: «¿A dónde vas, y de dónde vienes?». Y él respondió: «Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada». Y el hombre anciano dijo: «Paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza». Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: «Saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos». Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: «No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame». Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba.
Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Jueces, capítulo 20. Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: decid, ¿cómo fue esta maldad? Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi concubina, para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos, y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron en las ciudades en Gabaa, para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaa, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel, y subieron a la casa de Dios, y consultaron a Dios, diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada.
Entonces subieron todos los hijos de Israel y el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finehés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabaa en el campo. Y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar, y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabaa. Y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los hijos de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menúa hasta enfrente de Gabaa, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos. Y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín, y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Jueces, capítulo 21. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, y edificaron allí altar, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo, sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron,
cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo, id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los benjamitas. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo, id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos. Y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, hacednos la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hemos llegado al final del libro de Jueces, donde oiga cómo termina. Vamos a devolvernos un poquitico en el 21 y vamos a leer el versículo número 25. Oiga cómo termina. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué significa eso? Que ellos necesitaban un rey para que le dijera lo que tenían que hacer. Así como lo hizo Moisés, que Moisés iba a hablar en el monte con Dios, ellos necesitaban que le dijera, como lo hizo Josué. Y como cada vez que se levantó un juez, hasta el capítulo número 12, después de eso, Dios dijo que no más los iba a librar. Y vean cómo van terminando las cosas. Y todo por la desobediencia. Pero vamos a ir al resumen del capítulo de Jueces para que usted vaya empapándose más de lo que hemos leído en estos 21 versículos. Relata la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el inicio del reinado de Samuel, destacando el periodo de liderazgo de los jueces antes de que tuvieran rey. Describe un ciclo repetitivo de pecado y opresión, arrepentimiento y liberación con los israelitas frecuentemente, apartándose de Dios y sufriendo las consecuencias. El contenido del libro de Jueces se puede resumir en los siguientes puntos. Periodo de jueces. Oiga este punto: ciclo de pecado, opresión y arrepentimiento. Se describe un ciclo repetitivo donde los israelitas se apartan de Dios, opresos por sus enemigos,
se arrepentían y Dios levantaba un juez para liberarlos. Narración de jueces. El libro presenta la historia individuales de los jueces como Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Sansón, y cada uno con su propia forma de liderazgo y papel en la liberación de Israel. Escenario para el reino. Al final del libro se muestra la necesidad de un rey para liberar a Israel, sentado en las bases para la historia de los reyes en el seguimiento del libro primero de Samuel. El problema del pecado y la falta de rey. El libro concluye con la frase que aquellos días no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía, resaltando el caos y falta de liderazgo moral. Oiga, qué fuerte. Y el final, como se lo dije, es mortal. En esos tiempos no había rey y cada quien hacía lo que, prácticamente en español, lo que se le antojaba. Oiga, ¿por qué? Vamos a ir en los tiempos de Egipto. Son 144 años los que fueron esclavos. En Mesopotamia, 8 años. ¿Quién tuvo que levantarse para libertarlos? Otoniel, y la tierra descansó 40 años. Después fueron esclavos para el rey de Moab 18 años y Ahod los liberta y descansa la tierra 80 años. Después fueron esclavos para el rey de Gabín, ciudad de Hazor, 20 años fueron esclavos, y quienes se tuvieron que levantar, Débora y Barak, para liberarlos. Después en Madián fueron 7 años de esclavitud y se levantó Jadeón y la tierra descansó 40 años. Después fueron los filisteos y los hijos de Amón y fueron esclavos 18 años. Y después, ya lo último, en Sansón, los filisteos oprimieron al pueblo de Israel por 40 años, hermano. 40 años. Tenemos un total de 255 años en diferentes momentos de esclavitud que ha tenido el pueblo de Israel. Vea lo que Dios nos está enseñando, vea lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, que no deseemos la esclavitud, porque vea lo que hemos venido hablando desde el principio. Desear también lo que tienen los demás es un síntoma de esclavitud. ¿Por qué? Porque queremos lo malo que ellos tienen, no queremos lo bueno que Dios nos quiere dar. Ojo con eso. Ojo con eso, hermano. Ojo con eso, hermana. Deje de desear lo que ellos tienen. Cuando nos cansamos porque Dios no nos bendice, cuando pensamos que todo está y sigue igual, lo que hacemos es que nos vamos y volvemos al pasado, volvemos a agarrar lo que ya Dios tiró en el fondo del mar, lo que ya no es para nosotros, lo que ya no es para un hijo de Dios, pero ahí vamos porque lo queremos. Póngale X usted ahí, póngale X a lo que usted era y lo que quiere recuperar. Somos esclavos del vicio, del guaro, del alcohol, de los cigarros, de la droga, cocaína, marihuana, piedra, y ahora un montón de drogas que han existido. Más de eso también somos esclavos. Somos esclavos del pecado porque nos encanta pecar. Al ser humano le encanta pecar, le fascina pecar, le fascina lo malo. Al ser humano le fascina lo malo. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad. Y eso es lo que hemos descubierto. Estos 21 capítulos de Jueces, que nos gusta lo malo y volvemos atrás. Ellos como volvían a adorar dioses ajenos. ¿Y qué les dijo Dios? Vaya, pídale a sus dioses, vaya, pídale a esos dioses que adoran, a ver si los liberta. Vayan a pedirles. No crea, hermano, Dios es muy justo, Dios es
pero también se cansa de nuestra ingratitud y nuestras ganas de volver a lo mismo y nuestras ganas de estar mal y las ganas de no querer salir adelante, de no querer la gran bendición. Y cuando a veces la tenemos, ya la perdemos, así como la perdieron ellos. ¿Cuántos no perdieron la tierra prometida por andar de desobedientes, simplemente por tener la excusa de que no hay rey, entonces no hay nadie que hable con Dios, entonces yo hago lo que a mí me da la gana? Y ahí es donde está lo malo. Porque si usted o yo necesitamos un rey, un ministro, un pastor, un profeta, un apóstol, lo que sea, para poder comunicarnos con Dios y que Él nos diga lo que tenemos que hacer, nos engañan. No estoy diciendo que todos nos engañan, no, pero hay algunos que sí se aprovechan de eso, de que ellos tienen la potestad de hablar con Dios. Usted no, le dicen, no, solo yo, el que es pastor o profeta o lo que sea, que se levante y te diga, no, es que tú no puedes hablar con Dios porque se está comenzando, solo yo puedo hablar con Dios. Eso es mentiras del diablo, eso no existe. Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo puede hablar con el Padre Celestial, porque ¿qué dice su palabra? La única forma de ir al Padre es por medio de mí, dice Jesucristo. Y entonces, ¿por qué ellos dicen eso? Porque te están engañando, hermana. Porque hay muchas iglesias que no se aferran a lo que dice la Biblia para engañarte, hermano, para engañarte, hermana. ¿Cuántos se han levantado profetas falsos? Porque Dios lo dejó escrito, se levantarán muchos falsos profetas que no me sirven a mí. Vean este pastor o no sé qué era, que violó 1500 mujeres porque les decía que para entregarse a Jesucristo tenían que entregarse a Él. Y ellas se entregaban. Entonces nos están engañando. Como decía Tapón, ¿se acuerda la canción de Tapón? Nos han engañado por muchos años. Pasa el tiempo y no se notan cambios. Entonces, eso es lo que nos están haciendo, nos están engañando. Pastor es el que te habla con la verdad. Pastor es el que te dice que no necesitamos un Moisés, no necesitamos un Josué, no necesitamos un juez para que Dios nos diga lo que Él quiere decirnos. Nos dice, ve y haz Mateo 6:6, entra a tu aposento y ahí en lo secreto habla con Él y Él en lo público te va a bendecir. Él va a hacer grandes cosas, por eso nos lo dice desde el primer día. Clama a mí que yo te responderé y te haré hacer cosas grandes y ocultas que ni tú conoces. Desde ahí ya estamos bendecidos, desde ahí ya estamos con vida eterna, desde ahí ya estamos sin problemas, sin situaciones, porque se supone que Él se lo llevó todo y nos pone a hacer cosas grandes ocultas que ni nosotros conocemos, pero nosotros mismos somos los que nos aferramos con nuestro pensamiento, con nuestra obra, con todo, y no dejamos que Él trabaje y que Él fluya, sino que queremos hacer las cosas por nuestros propios medios y decimos, no, es que yo no lo voy a hacer todo. Pues sí, Él lo hace todo. Él lo hace todo, no nos engañemos, no nos dejemos engañar, Él lo hace todo. Y se llevó todo lo que tú tenías, se llevó todo lo que tú estabas pasando. Y si tú eres un hijo de Dios y en estos momentos estás pasando por malos momentos, párate frente a ese mal momento y dile, yo no tengo un problema, yo lo que tengo es un gran Dios que me respalda. Y vean, ese problema va a desaparecer, pero en el momento que nosotros nos olvidemos de Dios, cada vez que las cosas van mal, entonces vamos a ver que el mundo se nos vino encima y ya no podemos más y queremos quitarnos la vida y queremos esto y queremos otro. Pero no nos acordamos de Dios, hermana. No nos acordamos de Dios, hermana.
Ve y busca a Dios, porque ¿qué dice Mateo 5:5? No hagas como los hipócritas que oran en las sinagogas o de pie para que todo el mundo los vea, porque ellos ya tienen su recompensa. ¿Tú crees que ellos tienen una recompensa mala? No, señor, no, señora, tiene recompensas malas. Cuando nosotros desobedecemos la voz de nuestro Padre Celestial que nos está diciendo que hagamos algo, toda palabra maldita que salió de la boca de Dios se nos va a cumplir a nosotros, así como se le cumplió al pueblo de Israel. Y después las cosas van mal, y después las cosas no salen bien, y no entendemos qué es lo que está pasando. Por favor, no me venga y me diga a mí que no sabe qué es lo que te está pasando, porque tú mismo provocaste que las cosas estén así, pero no lo queremos ver, no lo queremos abrir los ojos. Ahí es donde está la diferencia, y por eso volvemos, porque nos cansamos de la situación, y que mejor busque el gozo del Señor y sepa que siempre Dios tiene grandes cosas para usted. Y si las cosas en este momento no van bien, dígale: yo sé que en ti vienen cosas buenas. Reconozca que fallaste, reconozca que le ofendiste a Dios, reconoce y pide perdón. Vas a ver las maravillas que van a venir a tu vida. Y no me diga que es difícil, porque ya lo hemos visto en todos estos episodios, que no es tan difícil, que es fácil. Dios nos lo explica de una manera tan maravillosa, tan sencilla, tan honorable, tan amable. ¿Por qué no recibimos la bendición? Porque no obedecemos. ¿Por qué perdemos la bendición después de recibirla? Porque ya no queremos obedecer. Nos pasa lo mismo que ellos. Como no hay rey, entonces cada quien hace lo que le plazca. No necesitamos un rey, necesitamos a Dios. Oiga, qué fuerte. No necesitamos un rey, necesitamos a Dios. Necesitamos ir a hablar con Dios para que las cosas fluyan, y Él te va a dar lo que Él quiera darte, no lo que tú quieres recibir. Estamos. Maravillosas son tus obras, Señor. Maravilloso es Él. Él es el único que merece todo honor y toda honra y toda gloria. Solo Él, nadie, ni el que está predicando, ni el pastor, ni el profeta, ni el sacerdote, ni el mormón, ni nadie, ni el que está danzando, ni el que está alabando, ni el que nada. El único que merece todo honor y toda honra se llama Jesucristo, se llama Dios, no el que habla, porque Dios utiliza esto para dar un mensaje maravilloso. Así que tenga cuidado cuando lo quieran engañar, diciéndole cosas que su oído quiere escuchar. Oh, qué fuerte lo que acaba de decir el Espíritu Santo. Se lo repito. No se deje engañar cuando viene alguien y nos dice cosas que nosotros queremos escuchar. Así es fácil y así es simple, hermana. Vamos a recordar, antes de darle cierre a este capítulo de hoy, vamos a recordar lo que decía Deuteronomio 28 del 1 al 14. Bendiciones de la obediencia. Dice en el 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito serás tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños, tus ovejas, bendito serás tu canasta y tu arteza de amasar, bendito será en tu entrar y bendito será en tu salir. Jehová derrota a tus enemigos que se levantan contra ti, por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre todos tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, como cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y vendrá todos los pueblos de la tierra que en el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán, y te hará Jehová sobreabundar bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu diestra, en el fruto de tu tierra, en el país de Jehová juró a tus padres que te iba a dar. Te abrirá Jehová un buen tesoro, el cielo, y te enviará la lluvia a tu tierra en tu tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová como cabeza y no por cola, y estará encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres todos los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno para que los guardes y los cumplas. Ahora, si usted no cumple los mandamientos de Jehová, si usted no cumple las cosas que tiene Dios para ti, las cosas que Él te ha mandado, póngale todo eso al revés. Esa es la definición de por qué no recibimos la bendición. Ahora, mira la definición de por qué cuando recibimos la bendición la perdemos. Está en Josué 23 del 14 al 16. Y he aquí que yo estoy por entrar y voy por el camino de toda la tierra. Reconocer pues todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todos han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. En el 15, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena de vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, que hasta destruirlos, sobre toda la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios, el que os ha mandado, yendo y honrado de dioses ajenos, inclinado a ellos, y entonces irá Jehová y se encenderá con vosotros, y pereceréis prontamente de buena tierra que Él os ha dado. ¿Quedamos claros? En el próximo capítulo, en el séptimo, vamos a ir a ver qué nos quiere enseñar nuestro Padre Celestial con Ruth. Y son, como les digo, son 4 capítulos nada más, y vamos a empezar con Ruth 1. El título es Ruth y Noemi. Creo que ese nos lo tiramos en un capítulo. Creo, si es que Dios no tiene otra cosa, ¿verdad? Porque acuérdense que Él es el que manda acá. Hemos llegado al final del capítulo de hoy. Si usted no tiene dónde congregarse y vive en San José, Costa Rica, a los alrededores de Purral, ya sea Guadalupe, El Alto, Moravia, Tibás, Coronado, Ibis, El Carmen, Los Cuadros, El Pueblo y Purral Abajo, y todos esos lugares aledaños de
Purral. El Ministerio Familiar Casa Betel hace los cultos todos los sábados a las 7 de la noche, a la par de Asembis Purral, en el Salón ACJ. Si usted no tiene dónde congregarse, si usted no sabe dónde es, pero vive cerca, escríbame y le vamos a dar la ubicación para que conozca a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, y salga totalmente nuevo y cambiado. ¿Cómo nos encuentras? En YouTube. Ahí está saliendo el YouTube de God Production. Así como dice ahí, así se escribe, así usted lo busca en YouTube, ahí va a ver todo el material que hemos subido en God Production, todas las prédicas, obras de teatro, la película que tenemos ahí que se llama La Protección Divina, reflexiones y muchas cosas más hemos subido ahí. Usted la puede buscar y puede llenarse de lo que el Espíritu Santo. También ahí está saliendo el Facebook de God Production, G-O-O-D Production. Escríbanme al Messenger, ahí también encuentran todo el material que ha subido el Espíritu Santo a nuestras redes. Escríbame a mi WhatsApp de cualquier parte de Costa Rica, de cualquier parte del mundo entero, sin importar el idioma, que por medio del Espíritu Santo lo vamos a entender y le vamos a dar una excelente consejería. Mi WhatsApp más 506 693 8408. Ahí usted puede hacerme todos los comentarios que usted quiera, o simplemente si quiere conocer al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, sin importar su idioma, escríbame. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo proteja, que Dios me lo restaure y que Dios me lo tenga con salud. Nos vemos en el 7º capítulo de por qué cuando recibimos la bendición la perdemos. God Production la volvió a hacer con el 6º capítulo de por qué cuando recibimos la bendición la perdemos.